A veces los casos más peligrosos no empiezan con un cadáver, sino con un archivo. Fue exactamente así la noche en que el detective recibió un sobre sin remitente, sellado con una nota que decía: «No abras esto en un lugar donde puedan oírte». Dentro había fotografías borrosas, informes tachados y un nombre repetido tantas veces que parecía un eco obsesivo. Sujeto S0. Nadie en la fuerza había oído hablar de él, pero los documentos dejaban claras dos cosas. Existió, y alguien pasó décadas intentando borrar cada rastro de su existencia. El detective ya había lidiado con asesinos, pero nunca con uno cuyo propio archivo fuera considerado un peligro público. La segunda página del sobre contenía una frase inquietante: «Si lees esto, es porque él volvió a moverse». Nada más. Ninguna explicación. Solo una advertencia escrita con prisa. Pero lo que congeló al detective no fue el mensaje, sino la fotografía que venía con él. Una sala de interrogatorios antigua, con un micrófono colgando del techo, y una silueta encorvada en la esquina, demasiado estática para ser humana y demasiado real para ser una sombra. En la parte inferior, un sello oficial borrado a cuchilla. Era evidente. Alguien del sistema conocía al psicópata silencioso y había intentado ocultarlo. Mientras avanzaba por el archivo, cada documento insinuaba algo peor. Ese cero no actuaba por impulso, ni por ira, ni por placer. Su patrón era distinto. Mataba para silenciar. Víctimas sin voz, sin rastro, sin declaración. Personas cuyas muertes nunca fueron notificadas porque sus vidas tampoco habían sido registradas. El detective comprendió que no estaba ante un criminal común, sino ante una anomalía humana que operaba entre los huecos del sistema. El último documento era el más perturbador. Un mapa lleno de puntos rojos, conectados por líneas irregulares. No representaba rutas, ni calles, ni horarios. Representaba silencios. Zonas donde las denuncias nunca llegaban, donde las cámaras nunca grababan, donde las autopsias nunca se archivaban. Zonas donde ese cero podía moverse sin dejar huella. Era un depredador técnico, no emocional. Y en el centro del mapa, un punto negro, sin etiqueta, sin fecha, solo una coordenada manuscrita. Aquí empezó todo. Esa frase bastó para que el detective entendiera lo esencial. El psicópata silencioso no era un fugitivo. Era un proyecto fallido, un experimento humano que jamás debía haber sido liberado. Y ahora, después de años oculto, alguien había decidido reactivar su archivo, porque ese cero había vuelto a matar. La mayoría de los crímenes dejan ruido. Gritos, forcejeos, un golpe, una carrera desesperada de alguien intentando salvar su vida. Pero hay otros, muy pocos, en los que todo ocurre en silencio. Un silencio tan perfecto, tan quirúrgico, que hace pensar que la escena fue diseñada, no improvisada. Durante décadas, ese tipo de casos fueron archivados, enterrados bajo informes incompletos y sellos de clasificado, como si nadie quisiera admitir que estaban frente a un perfil criminal que no encajaba en ninguna categoría tradicional. Este vídeo investiga precisamente uno de esos archivos. Una serie de muertes aparentemente desconectadas que con el paso del tiempo revelaron un patrón demasiado limpio para ser casual. Víctimas sin señales de lucha, habitaciones sin ruidos registrados por los vecinos, cámaras que misteriosamente perdieron el audio. Y un detalle inquietante: en cada escena había un objeto colocado con precisión casi ritual. No un mensaje, no una firma, solo una pista muda, como si el autor quisiera probar algo o desafiar a alguien. Durante años, este expediente pasó de oficina en oficina sin que ningún investigador consiguiera avanzar más allá de las primeras páginas. Cada informe estaba incompleto. Cada grabación tenía agujeros. Cada testigo recordaba menos de lo que debería. Hasta que apareció un documento olvidado en una bandeja de evidencias. Un archivo que no debía existir. Un registro que vinculaba todas las escenas y apuntaba a un solo individuo. Un psicópata metódico, intocable, invisible, silencioso. Antes de continuar con esta investigación y abrir juntos este archivo prohibido, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos los casos que la policía olvidó o decidió olvidar. Dale like para impulsar este episodio y comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un criminal. Es un método. La lluvia golpeaba el parabrisas con un rumor persistente mientras el detective observaba la fachada en penumbra del antiguo edificio administrativo. No era un lugar particularmente llamativo, pero algo en sus ventanas selladas transmitía la sensación de que allí dentro quedaban asuntos abiertos, voces sin cierre. Aquella noche un funcionario anónimo había dejado un mensaje corto en su buzón. Si quiere entender quién fue realmente, venga solo. Primer piso. Archivo 9B.
El remitente no se identificaba, pero el tono no dejaba espacio a dudas. Alguien estaba dispuesto a hablar sobre un asesino que la policía intentó borrar del registro. El detective atravesó la puerta principal. El interior olía a humedad vieja y a carpetas de cartón abandonadas. El silencio era tan absoluto que cada paso resonaba como un golpe metálico. Había rumores sobre ese edificio, desapariciones de empleados, renuncias súbitas, pasillos que se sellaban sin explicación. Pero lo que más inquietaba era el archivo del que hablaban los veteranos con una mezcla de desprecio y miedo. Un expediente incompleto sobre un individuo que nunca fue arrestado, cuyo nombre tampoco figuraba en los sistemas. Lo llamaban el psicópata silencioso porque nadie recordaba haber escuchado su voz. Solo recordar su presencia ya era suficiente. Al llegar al primer piso, el detective notó que las luces parpadeaban con un ritmo irregular. No parecía un fallo eléctrico común, sino una suerte de respuesta al movimiento. Abrió la puerta del archivo 9B y encontró filas interminables de estanterías metálicas cubiertas de polvo. En el centro, sobre una mesa de madera cuarteada, había un sobre blanco cerrado con una cinta roja. No había firma, no había aviso, solo un sello viejo. Clasificación S. Acceso restringido. El detective rompió el sello con cuidado y extrajo un cuaderno grueso lleno de páginas amarillentas, fotografías en blanco y negro y notas manuscritas de varios autores. Lo primero que llamó su atención fue una imagen borrosa. Una figura envuelta en sombra, captada desde un ángulo bajo, aparentemente dentro de un pasillo estrecho. El rostro estaba fuera de foco, pero la postura era inquietante, rígida, casi estudiada, como si la persona hubiese posado para la cámara sin que el fotógrafo lo notara. Junto a la foto había una anotación. Caso 17. Sin huellas. Sin herramienta identificada. Víctima murió sin emitir un solo sonido. El detective frunció el ceño. La escena descrita coincidía con un homicidio archivado como accidente doméstico 10 años atrás. Pasó a la siguiente página. Allí encontró un informe policial nunca registrado en la base de datos. Describía una escena similar ocurrida en un edificio de oficinas. Una mujer hallada en su escritorio sin signos de pelea, sin marcas visibles. Solo un detalle desconcertante. Todas las carpetas de su mesa habían sido reacomodadas en orden perfecto. El detective había visto asesinos meticulosos, pero esto parecía distinto. El documento añadía una observación final. No habló, no tocó nada innecesario. Fue como si ya conociera el lugar. Mientras avanzaba por el cuaderno, empezó a notar un patrón. Las víctimas no estaban relacionadas entre sí, pero compartían una característica inquietante. Todas habían trabajado en departamentos que manejaban información sensible, registros sanitarios, informes de seguridad, bases de datos académicas, y en cada caso faltaba un documento. No siempre el mismo tipo, pero siempre uno, como si el asesino seleccionara qué fragmento de realidad debía desaparecer y cuál debía permanecer. Una hoja suelta cayó del interior del cuaderno. El detective la recogió del suelo. Era una carta escrita a mano, en letras rápidas y nerviosas. Si estás leyendo esto, el próximo objetivo ya está elegido. No lo buscan por venganza, lo buscan por silencio. Y tú eres la única persona que puede encontrar lo que falta. No había firma, solo un trazo final, largo, como si quien la escribió hubiese sido interrumpido. El detective respiró hondo. Su intuición le decía que aquello no era un simple archivo perdido. Era un mapa incompleto de una verdad que alguien había intentado ocultar, pieza por pieza durante años. Y si el remitente anónimo había arriesgado a enviarle ese material, era porque el psicópata silencioso no había terminado su trabajo. Peor aún, quizá estaba otra vez activo, y este archivo por primera vez lo dejaba ver su sombra. El detective revisó el sótano del archivo sin tocar nada todavía. Las cajas estaban apiladas con precisión quirúrgica, demasiado ordenadas para un depósito abandonado. El olor a papel húmedo se mezclaba con algo más metálico, más reciente, como si alguien hubiese manipulado esos documentos hace apenas unas horas. Sobre la mesa central había una carpeta abierta con una etiqueta escrita a mano. Audio 14, restringido. Era imposible no sentir una tensión en el aire, como si la sala misma aguardara que él cometiera un error. Se acercó despacio y examinó la carpeta. Dentro había fotografías de corpos descobertos en estradas secundarias, todos con o mesmo padrão. Nenhuma marca de luta, nada fora de lugar. Apenas uma expressão vazia congelada nos rostos, como se tivessem sido esvaziados por dentro. A autópsia descrevia sempre a mesma causa da morte, colapso cardíaco sem sinais de agressão. Só que o detetive já tinha visto esse tipo de morte antes. Não natural, não espontânea, mas induzida por estímulo auditivo extremo.
un método tan sutil que casi ningún médico sabería reconocer. Continuó pasando las hojas hasta encontrar un patrón que se repetía en cada caso. Todos los muertos tenían un pequeño auricular insertado en el oído derecho. No era un auricular comercial. Era un dispositivo artesanal, minimalista, casi invisible, diseñado para emitir una frecuencia muy concreta. Una frecuencia que coincidía con los experimentos que el detective había investigado años atrás en un programa clandestino de modificación sensorial. Alguien estaba replicando la tecnología y lo estaba usando para matar. La luz del sótano parpadeó. No era un corte eléctrico común. Era un descenso corto de voltaje, como si otro aparato en el edificio hubiera activado un ciclo. El detective levantó la cabeza. Un sonido casi imperceptible empezó a recorrer las paredes. Un zumbido suave, modulado, como si un tono de calibración estuviera siendo probado en algún cuarto cercano. El detective apagó su linterna y esperó. Quería saber si era un ruido ambiental o un mensaje. Un golpe seco resonó en el pasillo. No fuerte, pero lo bastante claro para indicar que alguien más estaba allí. El detective salió del sótano sin hacer ruido, manteniendo la respiración mientras avanzaba por el corredor oscuro del archivo central. Las luces mortecinas del edificio proyectaban sombras largas y deformadas. En la pared, alguien había trazado un símbolo con tinta negra. Un círculo abierto por un lado y una línea vertical cruzándolo. Lo había visto antes. Era a assinatura do psicopata silencioso. Ele deixava esse símbolo sempre em locais onde testava suas frequências. El detective avançou hasta uma sala lateral, guiado por o zumbido que aumentava de intensidade. Dentro, encontrou uma cadeira metálica posicionada abaixo de um alto-falante industrial pendurado precariously. No chão, um fone idêntico aos encontrados nos corpos, e um caderno aberto cheio de anotações frenéticas sobre ondas, ressonâncias e uma frase repetida dezenas de vezes. La ciudad está llena de ruído. Solo hay que encontrar quien escucha. Não era um asesino impulsivo. Era um técnico. Um especialista. Alguém que entendia profundamente a relação entre som e mente. Alguém que sabia como usar frequências para induzir medo, colapso, obediência. O tipo de pessoa que poderia se esconder facilmente dentro de um arquivo, monitorando a cidade desde as sombras sonoras. O detetive deu um passo atrás ao ouvir outro som. Uma gravação sendo iniciada. A voz era baixa, masculina, tranquila, quase didática. Si estás escuchando esto, ya encontraste la sala 2. Isso significa que estás seguindo o patrão correto. O detetive gelou. A mensagem era dirigida a ele. Não intentes apagar nada. Não interrompas el pulso. Será pior. O zumbido subiu meio tom, pressionando levemente seu ouvido interno. Ele desligou o gravador com um movimento rápido. O silêncio que veio depois foi brutal. Mas um detalhe chamou sua atenção. A fita ainda estava quente. Alguém tinha estado naquela sala minutos antes. Não horas, não dias, minutos. O detetive entendeu então o mais importante. O psicopata silencioso não estava apenas matando. Ele estava monitorando quem investigava. E já sabia exatamente que o detetive estava no encalço dele. El detective descendió los escalones del edificio administrativo con una mezcla precisa de cautela y cálculo. La lluvia golpeaba los peldaños exteriores, filtrándose por las grietas del techo roto. El archivo 43 permanecía en silencio, iluminado únicamente por luces de emergencia que parpadeaban como si la estructura estuviera respirando con dificultad. A su lado avanzaba la agente Valeria Soto, la única persona del departamento que aceptó acompañarlo después de leer 2 líneas del informe preliminar. Si este caso es real, había dicho, alguien lleva años moviendo hilos sin que nadie lo note. Entraron en el pasillo principal del archivo. Cajas apiladas hasta el techo, sellos rojos, polvo acumulado, etiquetas arrancadas. Pero lo que más llamaba la atención no era el abandono, era la ausencia. Faltaban secciones enteras. Huecos extensos en las estanterías, espacios vacíos donde deberían estar carpetas de décadas enteras, como si alguien hubiese recortado pedazos de memoria institucional y se los hubiera llevado sin dejar rastro. Los dos sabían que aquello no podía ser obra de un ladrón común. Era sistemático, meticuloso, planeado. Mientras avanzaban, la agente Soto alumbró con su linterna una mesa metálica. Había marcas recientes, huellas digitales, restos de pegamento industrial e incluso una brida cortada. Alguien estuvo aquí hace poco, murmuró. El detective no respondió. Sus ojos estaban fijos en una puerta al fondo del corredor. Una puerta blindada con una placa oxidada. Sección de análisis de perfiles.
Ese era el lugar donde se almacenaban expedientes de criminales violentos, psicópatas, asesinos seriales y sujetos en observación clínica. Si existía un vínculo con la figura conocida como el Silencioso, estaría allí. La puerta estaba entornada, no forzada, no violentada, solo abierta, demasiado abierta para un área supuestamente clausurada. El detective empujó la hoja metálica. Un frío intenso salió de la habitación como si el aire estuviera estancado desde hacía décadas. Dentro, los archivadores estaban casi intactos, alineados con precisión milimétrica. Sin embargo, una fila entera estaba vacía. 14 carpetas clínico-criminales arrancadas de su lugar sin romper un solo candado. «Esto es interno», dijo la agente. «Nadie de afuera podría entrar aquí sin autorización». En la pared izquierda encontraron algo aún más inquietante, una grabadora portátil abandonada. Modelo antiguo pero funcional. En la etiqueta figuraba un número de expediente, PS03. El detective pulsó el botón de reproducción. Después de un silencio largo surgió una voz masculina, tranquila, calculada. No gritaba, no respiraba con ansiedad. Hablaba como si estuviera leyendo un informe clínico de sí mismo. Registro 18. La doctora continúa creyendo que no he desarrollado apego a ninguna víctima. Me observa, piensa que no lo noto. Cree que el silencio es vacío, pero el silencio es método. La agente se tensó. Esa voz no coincidía con ningún perfil oficial registrado en México. El detective avanzó hacia un archivador lateral. Allí, escondida detrás de documentos sin relevancia aparente, encontró una carpeta fina, sin sello, sin fecha y sin número de serie. Solo una palabra escrita a mano. Borrado. Dentro 3 hojas. La primera, un análisis clínico incompleto. La segunda, una carta breve. La tercera, una fotografía borrosa de un hombre sin rostro identificable. Ningún otro dato, ningún nombre. El detective examinó la carta. Era breve, pero su contenido era suficiente para alterar la dirección del caso. El sujeto aprendió a imitar voces antes de cumplir los 10 años. Reproduce patrones de manera perfecta. Puede hablar como cualquier otra persona. Puede hablar como tú. Puede hablar como mí. Su silencio no es ausencia, es tiempo calculado. Debajo, una firma. Doctora E. Navarro. La misma psiquiatra desaparecida cuyos registros habían sido reportados incompletos 15 años antes. Entonces algo sonó al final del pasillo. No un golpe, no un grito, una voz. Una voz suave, modulada, idéntica a la del agente Soto. «Detective, venga un segundo». La agente real a su lado lo miró con el ceño fruncido. Ella no había hablado. Los dos giraron hacia la oscuridad. Al fondo, entre las sombras, se escuchó la misma voz repetir: «Aquí estoy». El detective encendió su linterna. Alcanzó a ver una silueta moverse con precisión quirúrgica entre los archivadores. No corría, no huía, caminaba. Y mientras lo hacía, imitó la voz del detective con perfección inquietante. Preparado para la verdad, el archivo había escondido las pruebas durante años. Pero el psicópata silencioso jamás se había ido. El detective bajó por la escalinata trasera del archivo clínico, guiado únicamente por la luz tenue de un pasillo donde el silencio parecía más grueso que el aire mismo. La sobreviviente, una joven archivista que había denunciado irregularidades, había mencionado un detalle que lo acompañaba como un eco. Él no hablaba, él imitaba. Esa frase había cambiado el rumbo de la investigación. No se trataba de un asesino silencioso, se trataba de un imitador perfecto. Alguien capaz de copiar voces con precisión quirúrgica. Alguien que, según los archivos confiscados, fue criado para eso. El detective abrió la puerta metálica marcada con la etiqueta A12, un acceso que no aparecía en el plano digital del edificio, pero sí en un mapa físico escondido dentro de un escritorio antiguo. La sala era pequeña, fría y estaba equipada con un sistema analógico de grabación que parecía salido de finales de los 90. Sobre la mesa, decenas de cintas numeradas con fechas incongruentes formaban un patrón irregular. Algunas estaban rotas, otras tenían señales de haber sido manipuladas días antes. Antes de tocar cualquier cosa, el detective encendió la lámpara portátil. La luz reveló un detalle inquietante: huellas pequeñas sobre el polvo acumulado. Se acercó a la grabadora principal. En la etiqueta se leía: Sesión 44B, no coincidir. Presionó play. La cinta emitió un leve zumbido y luego surgió una voz infantil que pedía repetir palabras. Una instructora corregía cada fallo, exigiendo precisión exacta, pero el niño no repetía.
El niño devolvía la frase con una entonación deformada, ligeramente desplazada, como si compartiera el mismo idioma pero no la misma intención. El detective reconoció el patrón inmediatamente. Era el entrenamiento de un imitador extremo. Un imitador incapaz de producir una voz propia. Mientras la cinta avanzaba, otra voz surgió detrás de él. Una voz suave, neutra, perfectamente articulada. «No sigas escuchando». El detective giró. No había nadie. Apagó la grabadora. La sala recuperó su silencio habitual, pero el timbre de esa frase seguía flotando en el aire. La revisó mentalmente. No era la voz de un adulto. Era la de un joven. Quizás la misma voz que había engañado a testigos durante los asesinatos. La misma voz usada para desviar sospechas, para hacerse pasar por víctimas, policías, personal médico. La del psicópata silencioso que en realidad nunca había sido silencioso. El detective dejó la sala A12 y continuó por el pasillo. A la derecha encontró otra puerta entreabierta. Dentro había un laboratorio con documentos pegados en las paredes. Todos hacían referencia al proyecto vocal D11, un programa cancelado por el gobierno hacía más de una década. Las notas hablaban de niños entrenados para mimetizar patrones de voz, aprender respiración ajena, copiar inflexiones y reproducir emociones sin sentirlas. El detective siguió leyendo. La hoja final decía: sujetos restantes, 2. 1 desapareció, 1 reubicado. Abajo, escrito a mano. El reubicado no se adaptó. Había una segunda mesa, más pequeña. Sobre ella, un cuaderno abierto mostraba nombres de posibles víctimas. La mayoría eran personas que habían trabajado en el archivo clínico o habían participado en el proyecto. La tinta roja marcaba un círculo alrededor del nombre del archivista sobreviviente. El detective apretó la mandíbula. Eso explicaba por qué la joven había sido atacada 2 veces en la misma semana. No querían matarla, al menos no de inmediato. Querían recuperarla, o silenciarla para siempre. Un sonido grave resonó en el pasillo. La vibración era lenta, cadenciada, como pasos pesados deslizándose sin prisa. El detective apagó la lámpara, retrocedió y apoyó la espalda contra la pared. El eco se acercó. No era una voz, pero tampoco eran pasos humanos. Era como si alguien imitara el sonido de caminar sin pisar el suelo. El detective desenfundó su arma. Esperó. La sombra que avanzaba por el pasillo se detuvo justo antes de llegar a él. Una figura delgada con la cabeza inclinada hacia un lado parecía escucharlo respirar. Su postura no era agresiva. Era analítica, como si estuviera absorbiendo información. El detective movió un pie a propósito, generando un roce mínimo. La figura lo imitó un segundo después, repitiendo exactamente el mismo ruido, misma duración, misma frecuencia. No había duda. Frente a él estaba el sujeto desaparecido del proyecto vocal DT11. No un fantasma, no un ente, un imitador extremo. Un asesino que había aprendido a replicar sonidos para confundir, manipular y aproximarse sin ser detectado. La figura inclinó la cabeza y reprodujo en un susurro perfecto la voz del archivista. «Él viene por mí». Y luego desapareció en la oscuridad del archivo. El detective salió del edificio con el expediente aún caliente en la mano, como si cada página conservara el pulso de quien la escribió. El viento nocturno no aliviaba nada. Seguía sintiendo la presión silenciosa del caso, el eco de los patrones incompletos, las firmas borradas y las omisiones deliberadas. No había encontrado un simple asesino. Había encontrado un sistema construido para esconderlo. Y mientras observaba las ambulancias retirarse, comprendió que el psicópata silencioso nunca trabajó solo. Alguien más aprobó cada registro desaparecido. Alguien permitió que su archivo siguiera vivo. La policía acreditó a la prensa una versión superficial. Caso cerrado, sospechoso abatido, riesgo neutralizado. Pero el detective conocía la verdad que nadie quiso escuchar. El culpable real no era un hombre. Era o mecanismo que o ocultou durante anos. Protocolos, favores, silêncio comprado, relatórios modificados. Psicopata sozinho pode matar, mas uma estrutura inteira pode manter essas mortes invisíveis. E essa foi a parte que realmente o inquietou. O que encontrou no porão não era um relicário de crimes passados. Era uma linha de produção interrompida pela metade. Al subir al coche, vio una última imagen en el retrovisor. Una ventana del edificio aún iluminada, como si alguien dentro siguiera trabajando o esperando. Dejó el expediente en el asiento del copiloto, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Sabía que el caso terminaba ahí, pero la historia, no. Toda verdad oculta deja otra por descubrir.
y el siguiente expediente ya lo esperaba.